saludarles, decirles que si un dado caso me desconecto por tema de internet, solo guárdenme unos minutitos, porque aquí se vuelve otra vez a restablecer. Porque el problema es que como está lloviendo y se tiende a ir la luz, aunque acá con lluvia o sin lluvia muchas veces se nos va la luz. Entonces, en forma automática tenemos problema con el internet. Pero ya me ha pasado en otras ocasiones, o sea que solo rogaría su comprensión y que estén ahí pendientes para la reconexión. Entonces, ya sabidos de esto, y espero que no tengan ningún problema con el tema de la luz y la conexión del internet, pues seguimos. Hablamos de lo que es el derecho a tener derecho, ese derecho que nosotros tenemos, valga la redundancia, el derecho de poder ejercer estos derechos fundamentales. Tenemos que saber que somos libres de ejercer esos derechos hasta que tiene un límite. El límite es cuando empezamos a dañar el derecho a los demás. Entonces, aquí tenemos que entrelazarnos con lo que ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los derechos humanos son evolutivos. Y esa evolución de los derechos humanos sí se encaja perfectamente cuando leemos el artículo 44 de nuestra Constitución, nos deja una amplitud de derechos fundamentales. Porque dice, todos aquellos derechos no contemplados en esta Constitución, pero que ya son derechos humanos o derechos fundamentales, pues se tendrán por incluidos. Es una apertura total a los derechos que vengan. La Corte Interamericana ya ha establecido no solo interpretaciones evolutivas, sino estableciendo que los derechos humanos van evolucionando. Y esto no podemos nosotros sustraernos de una realidad, la evolución máxima con la inteligencia artificial es casi inimaginable. Siempre he contado la experiencia que nosotros hemos tenido de los años 95 del 1995 a mediados de los años 90 para acá, una evolución enorme. Muchos de ustedes posiblemente lo hayan vivido o tal vez otros solo en aspecto histórico por diálogos con personas mayores. Tanta es la evolución que, por ejemplo, la misma Corte ha evolucionado con el tema de la vida. Recordemos que la vida es el derecho sine qua non de todos los derechos fundamentales. Sin el derecho a la vida no tenemos más derechos. Entonces, el derecho a la vida es el derecho sine qua non de los demás derechos. Sin el derecho a la vida no podemos gozar, obviamente, cualquier otro derecho. Entonces, la Corte Interamericana ya fijó una postura muy, muy complicada, que hasta la fecha existen comentarios en contra y a favor. Por ejemplo, nosotros estudiamos en nuestra Constitución que el derecho a la vida es que el Estado tiene la obligación de proteger al derecho a la vida desde su concepción. Déjeme informarle que ese mismo párrafo lo dice también el Pacto San José. El Pacto San José, recordemos, como algo que ya informamos la vez pasada, el Pacto San José es del año de 1978, nuestra Constitución del 85. Entonces, ese artículo contemplado en el Pacto San José se trasladó a la Constitución, que dicen que el derecho a la vida se protege desde su concepción. Entonces, hay una sentencia interesante que ahí caemos al juego de las sentencias, que es un tema que vamos a hablar al final. Hay una sentencia contra Costa Rica, es inseminación artificial versus Costa Rica. Es una sentencia que la va a leer un grupo de ustedes y nos lo va a exponer, obviamente, de mejor manera.
Pero lo interesante de esto, y ahí donde la Corte Interamericana habla de la interpretación evolutiva de los derechos humanos, hace un análisis técnico, científico, dogmático sobre la concepción. Yo no les voy a decir aquí, porque si no, les restaría oportunidad a sus compañeros para que nos expliquen el tema de la concepción. Lo que sí es cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia estableció que no es exactamente lo que nosotros hemos creído, que concepción es cuando hay esto es lo que siempre hemos creído nosotros. Pero ya la Corte lo zanjó. La Corte, con estudios ahí en la misma sentencia, encuentran la ciencia, la, 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 la doctrina, donde explica que dónde realmente empieza la concepción y dónde realmente el Estado debe de proteger a este fruto. Entonces, es interesante porque va evolucionando. La interpretación es evolutiva. Y así como tenemos en ese caso de la vida, el origen de la vida, pues también se protege hasta una muerte digna. Ya hoy estamos hablando, bueno, no hoy, pues ya vienen de años hablándose sobre la eutanasia, la situación de que si es un derecho o no es un derecho, o qué hacemos con las personas que quieren fallecer dignamente, aquellas personas que están sufriendo unos dolores insoportables y lo que más desean es dejar este mundo porque ya no quieren seguir sufriendo y la familia también ya no la quiere ver sufriendo, ¿verdad? Son temas que también abarcan los derechos humanos. Indudablemente hay temas más polémicos como el aborto, por ejemplo, el tema de la ponderación de derechos. Cuando se habla de esa ponderación entre la vida de la madre y la vida del niño, es algo que también entra en derechos humanos y que el ser humano como juzgador tendrá que ver esa ponderación de derechos. ¿Qué derecho pesa más? Es un mismo derecho, la vida de la madre y la vida del niño. No digamos otra clase de derechos en la libre expresión con el derecho a la dignidad y el derecho a la intimidad de las personas. Son dos derechos que se contraponen y que se debe dar solución a través de la ponderación de qué derecho es el que menos puede afectar en un momento dado se le restrinja a alguien. Entonces lo mismo pasa con la polémica que existe hoy día en muchos países, no digamos en Guatemala, sobre el eugenésico, lo ético, lo social, en cuanto al tema del aborto, que creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene ahora mismo resolviendo un caso contra Salvador precisamente sobre el tema del aborto. Ahí es lo interesante de acudir a la jurisprudencia de la Corte. Es interesantísimo porque ahí vamos a obtener esa información jurídica, esa información científica, esa información dogmática, porque recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el único ente encargado oficialmente de interpretar el Pacto San José. Y recordemos que el Pacto San José es la fuente de todo el derecho constitucional, en principio y de gran parte del continente americano. Muchos derechos contenidos en el Pacto de San José están establecidos en nuestras constituciones. Ese derecho de ponderación abarca también situaciones familiares o de la propia niñez, y con la evolución del derecho se ha establecido que los niños, en cuanto a la Convención Internacional del Niño y la misma Corte Interamericana, en algunas sentencias que vamos a ver, incluyendo unas sentencias contra el Estado de Guatemala, los niños de Villagrán, por ejemplo, niños de la calle versus Guatemala. Aquí quiero recalcar algo muy importante para que ustedes lo empiecen a ver.
toda la justicia internacional, todas las cortes internacionales, todas las cortes internacionales, todas las cortes juzgan estados, no juzgan personas. Por eso es que se habla Murillo versus Costa Rica, Rascacó versus Guatemala, Niños de la Calle versus Guatemala, Aguilar versus Chile, Ramírez versus México. O sea, son contra el Estado. Y tiene su razón. Resulta que usted como ciudadano solicita al Estado que le proteja sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Pero viene el Estado a través de las instituciones que le deben de hacer a valer su derecho humano. Esas instituciones que pertenecen al Estado le niegan ese derecho humano. Le niegan ese derecho humano. Entonces, cuando le niegan ese derecho humano, instituciones del Estado, entonces, ¿quién es? Es el Estado. Por eso en esas cortes internacionales, en todas las cortes internacionales, se juzgan estados, no se juzgan personas. Hay una sola que sí juzga personas, pero ahí estamos en la justicia penal, que es la Corte Penal Internacional. Es la única corte que sí juzga personas, pero después todas las demás cortes internacionales no juzgan personas, juzgan a los estados, porque los estados a través de sus instituciones han negado esos derechos. Entonces, por eso es que miramos todas las sentencias, es versus el Estado no sé qué, versus el Estado no sé cuánto. Entonces, Guatemala ha tenido varias sentencias, y lo vamos a ver en la presentación de las mismas, varias sentencias contra el propio Estado de Guatemala. Y en esa sentencia de Niños de la Calle, juntamente con otras sentencias de la misma Corte Interamericana, ha resuelto la visión infantocéntrica que se debe de tener en el tema de ponderación de derechos cuando se trate de un niño. Y esto se da mucho, y se da mucho en Guatemala, y es lamentable la forma de resolver en Guatemala en muchos casos. ¿Qué pasa? Y ustedes de plano, un pariente, ustedes mismos han vivido la situación, lo drástico que es cuando una pareja tiene un niño y por cualquier circunstancia se separan, entonces queda el niño en medio. Recordemos, tener visión infantocéntrica quiere decir el niño en este caso concreto, desde que surgió, tuvo a su papito y su mamita. Están juntos su papito y mamita. Genial. Pero si su papito y mamita deciden separarse, ni uno de los dos le tiene que prohibir que el niño disfrute de los dos. El niño, ahí está la visión infantocéntrica, el niño tiene derecho, el niño tiene derecho de convivir con su papito libremente y de convivir libremente con su mamita. Pero esa visión, créanme que los jueces de familia lo que menos tienen. ¿Saben cómo resuelven? No sé si ustedes tendrán algún ejemplo. ¿Saben cómo resuelven los jueces de familia? Al menos en su mayoría. Le dicen, el derecho del padre. No, no es derecho del padre, es derecho del niño. Aquí cambia. Esa es la evolución de la interpretación del derecho. Aquí cambia. Visión infantocéntrica, no paternocéntrica. Es a favor del niño. Entonces, esta visión infantocéntrica lo que quiere decir es concentrarse solo en los derechos del niño. Y los derechos del niño es derecho del niño de convivir libremente con su mamita y de convivir libremente con su papito. Y su mamita tiene más hijos o su papito tiene más hijos, también aquí, ojo, aquí hay visión infantocéntrica de lo también. Así que los demás niños tienen derecho de convivir con su otro hermanito. Y este hermanito tiene derecho de convivir con sus otros hermanitos, al igual que los otros hermanitos con él. Esa es la visión que usted debe tener, futuro juez de familia. Aquí voy a ver futuros jueces de familia, quizás los voy a ver desde el cielo ya, pero van a estar juzgando familia.
y juzgar familia hay un niño. Y ahí deben de tener la visión infantocéntrica y no la estatocéntrica ni la paternocéntrica. La infantocéntrica. Concentrarse en el niño. ¿Cómo es posible que los juzgados de familia, en estos casos concretos, vienen y le dicen al padre, usted tiene derecho, ojo, de ahí están mal, tiene derecho de convivir con su hijo los domingos cada 15 días de 10 de la mañana a 3 de la tarde. 10 de la mañana para que el niño se levante tranquilo. Y 3 de la tarde para dejarlo en un buen espacio para que no esté cansado el día lunes. Oh, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible? Eso no es convivencia. El niño tiene derecho de convivir libremente con su mamita el tiempo que sea necesario y libremente con su papito el tiempo que sea necesario. Convivir significa dormir, desayunar, almorzar, cenar, disfrutar, leer, salir a un juego, salir con la familia. Si tiene hijos el papá, pues salir con sus hijos, con sus hermanitos. Pero dígame usted, ¿qué va a hablar con un niño en 6 horas cada 15 días? Es ahí donde inconscientemente provocan alejamiento. En lugar de acercamiento, hay alejamiento. Máxime cuando hay problemas serios entre mamá y papá. Cada quien se cree dueño del niño para hacerle daño a la otra parte, pero no se imaginan que se está violando el derecho de los niños. A raíz de esto, pueden provocarse denuncias en el juzgado de la niñez en contra de ambos padres, ojo, o en contra de un padre, porque le está violentando el derecho a convivencia libre con su papito o con su mamita. No es solo exclusivamente contra el padre, han habido contra la madre. Yo tuve un caso hace muchos años donde a la mamá, el juez fijó 1 hora de relacionamiento con su hijo en Burger King de San Cristóbal. 1 hora. Cada domingo, 1 hora. Miren qué ingratitud. Y saben, más ingrato se vuelve la situación cuando los abuelos del niño llegaban a las 6 de la mañana o 6:30 y metían al niño al lugar de juegos. El niño ya no quería salir, ¿verdad? Terminó la hora y se iban. Eso es ingratitud. Eso no es pensar por los niños. La visión infantocéntrica es pensar por los niños. Y eso es parte de la evolución de los derechos humanos. El tema de la niñez, máximo en Guatemala, bueno, no solo en Guatemala, en muchos países, tenemos tantos problemas. Yo hace muchos años hice un estudio sobre el tema del abandono de niños. Ustedes no se imaginan, no sé cómo está ahora, pero hace unos 10 años. Triste, pero es cierto. Hay 2 niños semanales abandonados. No estoy hablando de niños de 10 años, de 11 años, niños perdidos. No. Niños de 1 día, 2 días, 3 días, 4 días de nacidos, tirados en alcantarillas, basureros, banquetas, calles, tocando puerta, lo dejan y se van. Escuchen bien, compañeros. 2 por semana a nivel nacional. ¿Qué hacemos con tanto niño abandonado? Y aquí viene un tema más que importante, la adopción. Es un derecho también de los niños. Es un derecho de ser adoptado. Es un derecho de tener familia. Pero aquí pasan niños de 10, 11 años viviendo en orfanatos porque no los adoptaron. Porque no tuvieron adopción. ¿Por qué? ¿Por qué tanta burocracia? No hay padres. Aquí hay un montón de gente que quiere adoptar. Pero ponen un montón de límites. Ahí está en contra de la visión infantocéntrica. En contra. Se olvidan que los niños, los niños son como productos perecederos, perdonen.
es mala la comparación, pero es para tomarse una idea. Puro producto perecedero. A los 2 años, fácilmente adoptable. Después ya no. Después ya no. Es una realidad. Y les evitamos que tengan familia. Les impedimos que se desarrollen normalmente en grupo familiar. Y también derechos de mayores de tener un hijo. Hay gente que no están, por una u otra circunstancia, beneficiados de la naturaleza por tener un niño. Y quieren adoptar un niño, pero con tanta burocracia donde impera la visión estatocéntrica, pasan 3, 4, 5, 6 años, el niño ya no va a ser adoptado. Esos son los niños que ahora tienen 10, 11 años sin tenerles padre, sin tenerles familia. Y sobre esto hay una sentencia, bueno, es la misma sentencia, que va a ser muy interesante cuando nos la expongan, sentencia de la inseminación artificial versus Costa Rica, porque ahí es donde uno tiene que comprender como ser humano y como futuro funcionario, que usted va a ser, futuro juez, futuro magistrado, que usted va a ser, y siempre lo he dicho, tratemos de colocarnos en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando, siempre. Si usted es un funcionario administrativo, lo que sea, trate de colocarse siempre en la persona a quien estamos juzgando o estamos viendo. Usted que es empleado estatal, llega gente y solo quiere que se le atienda. Usted no sabe si viene de Palencia o de una aldea de Palencia donde se tarda el transporte 6, 7, 8 horas para venir a la capital. Es colocarse siempre en los zapatos de esas personas. ¿Por qué digo esto? Porque en esta sentencia, aparte del tema de la concepción, hay algo que me llama la atención y lo ayuda a uno a reflexionar. Por eso la sentencia misma dice la interpretación evolutiva de los derechos humanos. En Costa Rica, o sea, se le sanciona a Costa Rica porque a través de la Sala Constitucional declaran inconstitucional un decreto que permitía la inseminación artificial. Y con eso, pues las personas acuden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a su derecho humano. Y aquí empiezan a surgir varias situaciones, y muchos de ustedes en su cabecita lo pensarán en estos momentos, muchos. Es que si no viene de Dios, no es correcto. Si Dios no les dio la oportunidad, porque Dios así lo quiso. Entonces se van por ese lado. Pero ¿por qué no nos ponemos en lugar de esas personas que ellos quieren ser buenos padres, que ellos quieren ser buenas madres, que ellos añoran ser padres? Añoran. Es lo que más desean en la vida. Pero la naturaleza no les favoreció. Ahí es donde viene la Corte Interamericana. Miren qué interesante lo que les voy a explicar ahorita. Es algo que jamás había pensado. Jamás. Al leer la sentencia, deja uno muchas cosas en reflexión. Y dice la Corte Interamericana que estas personas que no pueden tener niños, y alguno de ustedes conocerá a alguien, un pariente muy cercano, se darán cuenta de lo que sufren. El Estado tiene que dar las herramientas necesarias para equipararles con aquellos que sí pueden. Y ahí determina que estas personas son consideradas con discapacidad. Y uno dice, de veras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son capaces de engendrar o conseguir por sí mismos. Entonces, tienen discapacidad.
Y esa discapacidad, el Estado tiene que darles todas las herramientas necesarias. Ahí se da la discriminación positiva. Darles todas las herramientas necesarias para equiparar o equipararlos con aquellas que no necesitan esas herramientas. Y ahí determina que el Estado de Costa Rica ha actuado con discriminación a estas personas. Las ha discriminado. Porque teniendo las herramientas de hoy, ¿por qué se las quita? Y el Estado de Costa Rica es sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, en cuestiones reales, si a usted no lo puede en lugar, se va a otro lugar, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente de Costa Rica se fue a Colombia a realizar la inseminación artificial. O sea, dice uno, Costa Rica le prohibía, pero se iban a Colombia. Más discriminación todavía, porque solo aquellos que tenían las condiciones de irse a Colombia sí lo podían hacer, mientras el que no, ¿verdad? Es castigar también al que menos recursos tenga. Importante lo de esa sentencia. Y de ahí me viene a mi mente una sentencia interesante también aquí en Guatemala, muy importante e interesante. Y yo no sé si han escuchado, bueno, ahora se ha vuelto un poquito más popular el tema del vientre subrogado. El vientre subrogado es el famoso tema de los vientres de alquiler, que también tenemos problemas. En Guatemala no existe regulación de esa naturaleza, pero por no tener regulación es increíble, pero aunque usted no lo crea, sí se realizan aquí en Guatemala. No digamos Estados Unidos, Europa, donde sí está, especialmente Estados Unidos, regulado el vientre subrogado. Y aquí hay una sentencia muy, muy bonita de la Corte de San Francisco. Mire usted, futuro juez, futura juez. Mire el siguiente caso que pasó en California. Una pareja de novios fijan fecha para contraer matrimonio. Viven bien, tranquilos, felices y esperando la fecha de matrimonio. Entonces deciden ellos que en ese ínterin a que llegue el matrimonio, quieren tener un niño, pero por vientre subrogado. Entonces contratan a una mujer para el alquiler del vientre. Y así lo hacen. El grave problema, y nadie, absolutamente nadie había preveído que ellos se iban a enojar antes de contraer matrimonio, se separaron y ambos dijeron que ya no querían saber nada del uno ni del otro. Y todo lo pactado queda a cero. Sí, pues, ¿y el niño? El niño que estaba en el vientre de otra persona, ¿qué hacemos con el niño? La persona del vientre, ella no lo quiere tampoco porque ella solo está contratada solo para tener al niño, nada más. Ella tiene sus problemas familiares, sus hijos, y por eso ella está cobrando tal cantidad para sus hijos, no para otro que nada que ver, ¿verdad? Eso es complicado. ¿Y qué hacemos con el niño? Imagínese usted un casito así que le llegue a usted a su juzgado. ¿Qué hacemos? Y aquí viene ese tema de la teoría evolutiva del derecho, de la interpretación del derecho. Viene la Corte de California y determina un principio muy importante, que ese principio también se aplicó en esa sentencia de vientre subrogado en Guatemala. El principio de intención. Ya era lógica, ¿verdad? Principio de intención. ¿Qué es el principio de intención? Nos está diciendo que es responsable de la crianza, de la alimentación, del vestuario y todos los derechos correspondientes hasta la mayoría de edad de las personas que dieron o motivaron la intención de que esta criatura naciera.
Muy separados pueden estar, odiándose pueden estar, pero la gran responsabilidad es de ambos. Así resolvió la Corte de California. Esas son las situaciones que uno dice, ¿será que se darán? Claro que se darán. En Guatemala es un tema bien importante y recuerdo, quizás algún día vamos a hablar sobre la sentencia, pero llega un poco más complicada acá porque en ese vientre de alquiler que se da en Guatemala y que por desgracia hay clínicas ahí que se dan, ¿qué hace usted? Hay mucha gente que está tan desesperada por tener un niño y hacen cualquier cosa, hasta con Mashimón van para ver si les da uno, o sea, y no digamos en cuestiones de ciencia. Entonces, el problema es que por la falta de regulación, todo es delito. Y por la falta de regulación, la gente se va detenida. Y la mujer, miren, un tema complicado, y la mujer que fue contratada para el vientre, no solo se va presa, sino le cargan al niño a él. O sea, esas son las cosas que, ojo, va evolucionando, va evolucionando. Y hoy día, hablando un poco de esto, hoy día tenemos unos 25 años, unos 30 años de pura evolución. Yo no me atrevo a pensar cómo va a ser dentro de 50 años nuestra sociedad o 150 años. No me atrevo a pensar. Porque nunca creí que en 25 años esto, ¿cómo hubiera evolucionado? Un ejemplo tan sencillo, no sé si sus padres o ustedes lo vivieron, no lo sé. Pero antes, usted tenía que ir a la biblioteca. Tenía que ir a la biblioteca y la biblioteca le quedaba muy lejos, tenía que buscar transporte o lo que sea y tenía que llegar a la biblioteca. ¿A qué iba a la biblioteca? A prestar un libro. ¿Para qué prestaba un libro? Porque tenía una investigación. ¿Y qué hacía con el libro? Lo leía y sacaba un resumen. Unos hacían resúmenes, otros copiaban literalmente las páginas del libro. Si son 5 páginas, había que copiar las 5 páginas. Si son 2 libros, pues hay que buscar 3 libros o 4 libros y los párrafos y copiarlo manualmente. Yo sé que para muchos de ustedes, ¿y eso cómo se hace? Así era. Hoy, usted agarra un celular y ¡chic! Y ya está. O si no, del celular baja libros. Usted tiene bibliotecas enteras en la palma de su mano. Bibliotecas. Bueno, no me imaginé esto que estamos pasando hace 30 años. No me lo imaginé. Yo todavía soy de la época arcaica que tenía que ir a la biblioteca a copiar. Pero después una cosa genial. Vinieron las fotocopiadoras. Ese fue el mejor invento del mundo. Las fotocopiadoras, porque ahora en adelante usted ya no tenía que copiar a mano. Es que es lo más lindo del mundo. Ahora solo agarraba el libro y ahí misma, o si no le decían fotocopia, está aquí a 3 cuadras y se iba usted 300 metros a sacar la fotocopia de los libros y lo regresaba y ahí está. Lo más lindo del mundo fue las fotocopias. Imagínense hoy. Sí, para mí es increíble toda esta evolución tecnológica. Hoy con la inteligencia artificial que me sorprende. Imagínese usted, hoy se toma una foto, hasta selfie, que no sé qué, y en 30 segundos ya lo puede mandar usted a todo el mundo. Está en Europa, está en Sudáfrica, está en Australia. Es una cosa increíble. Y la inteligencia artificial, no sé cómo vamos a parar. Hay un libro de inteligencia artificial al inicio de los 2000. Es interesante que lo puedan leer, que se convirtió en película. La película también es interesantísima. Que yo nunca, cuando vi la película, nunca creí que ya en 30, 40 años íbamos a tener ya robots con esa capacidad. Hoy tenemos robots que hablan con seres humanos
y responden cualquier pregunta y en cualquier idioma. Hoy, no sé, dentro de poco. Entonces aquí viene el tema de los derechos humanos. Y ahí muy importante el artículo 44 de nuestra Constitución, porque el artículo 44, como ya lo expuse, deja una libertad de derechos por la misma evolución de los derechos. Entonces no sé qué van a pasar con los tataranietos, no lo sé. No sé qué va a pasar. No sé qué desarrollo o qué relación se van a tener con los robots. No sé cómo se va a vivir en esa época. No me imagino. Si fui incapaz de imaginarme esos 30 años de final del mediado del 90, de los 90 para esta fecha, lo que ha pasado. No sé si a ustedes les han comentado, ustedes lo vivieron. Cuando usted quería hablar con su tía por teléfono, usted tenía que ir a Guatel. No sé cuántos kilómetros le quedaba a su casa, tenía que ir a Guatel a decirles que quiere usted ir, que le llamen a su tía que vive en qué municipio, y entonces para el día de mañana a las 4 de la tarde. Entonces ya Guatel de aquí de su pueblo se comunicaba con Guatel del pueblo de su tía y le decía, mira, hay una persona que quiere hablar con la fulana tal a las 4 de la tarde de mañana. Perfecto. Entonces el Guatel de allá le mandaba un telegramita a la señora y le decía, mire, su sobrino quiere hablar con usted mañana a las 4 de la tarde. Entonces mañana a las 4 de la tarde usted estaba en la cabina de este municipio, cabina 3, y su tía en la cabina de Guatel de ese municipio, en la cabina 4. Es la única forma de poder hablar con mi tía. Es increíble. Estamos hablando a mediados de los 90. Hoy no. Hoy los muchachitos están pero más tecnológicos que cualquiera. Entonces la evolución, jóvenes, está ahí. Yo creo que yo mentalmente no estoy preparado para esta cosa que puede pasar entre los 20 y 30 años, la inteligencia artificial. Estoy sorprendido el día de hoy. Y es el inicio de lo que no sabemos que pueda pasar. Pero a esto viene por la evolución del derecho, que lo que realmente, eso lo ha dicho claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí entra ese aspecto teleológico de los derechos humanos, el aspecto teleológico que efectivamente teníamos o lo que se persigue es el fin de los derechos humanos que sean respetados. Eso es lo que realmente queremos. El aspecto teleológico, que los derechos humanos sean respetados. Que no los podamos, que nos respeten los derechos humanos y respetar el derecho de los demás. Como yo les dije la última vez, es qué mejor es entender que entre respetemos los derechos va a ser una mejor sociedad y no llevarnos de listillos violentando el derecho de los demás. Porque con eso se logra ese aspecto axiológico que es la justicia, ese valor que se pretende alcanzar los derechos humanos, y ese valor es la justicia, que es lo esencial para respetar los derechos humanos. Sin justicia, porque la justicia tenemos que verla como aquel que si es justo, por ejemplo, si alguien estudió, ¿qué es la justicia? Que gane el curso. Que alguien se esforzó, ¿cuál es la justicia? Que gane el curso. Pero no es justo aquel que no se esfuerza y gana, aquel que no estudia y gana. Es parte de la justicia, es parte de ese aspecto axiológico de los derechos humanos. El etiológico se refiere a la dignidad de los derechos humanos, reconociendo que la dignidad de los derechos humanos es la fuente de todos los demás derechos y que a través de la dignidad es el límite que tiene el Estado. El Estado, recordemos, tiene límites, y uno de los límites que tiene el Estado para accionar son todas esas garantías, derechos y libertades que tiene el ser humano,
y ni más ni menos esa dignidad del ser humano. Un aspecto ontológico también importante de los derechos humanos es las características esenciales del ser de los derechos humanos. El objetivo que los derechos humanos sean para siempre. Y yo sé que vamos a hacer nosotros dentro de unos 50 o 150 años, cuando ese tema de la inteligencia artificial pueda superar al hombre. De hecho, no sé si ustedes vieron un comentario de la inteligencia artificial que ya empezó a decir que ellos podían gobernar mejor un país que el ser humano. Ya se están revelando. Aquella película que vieron un día de la revelación de las máquinas, no sé hasta qué punto nosotros todavía lo podemos ver. El aspecto sociológico en Guatemala en cuanto a los derechos humanos, son todos aquellos estudios que hacen las instituciones internacionales o las Naciones Unidas y los organizaciones nacionales sobre el estudio de los derechos humanos. ¿Cómo estamos en los derechos humanos? ¿Cómo están realmente los derechos humanos aquí en Guatemala, por ejemplo? A mí me llama mucho, me causa mucho dolor, por ejemplo, la niñez que anda en los semáforos, eso me mata. Cuando uno anda y yo al menos miro a un niño bajo la lluvia, niño de 5 años, eso es lo más duro, juntamente con la desnutrición crónica que lamentablemente ya lleva varios años Guatemala con ello y no hay una solución a ese tema. Entonces son los aspectos sociológicos de los derechos humanos a través de los estudios que evidencian cómo está la situación de los derechos humanos, al menos en nuestro país. Estudios de la justicia, cómo está la independencia judicial, que es algo que también ha sido reiterado por parte de las Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos a través de la carencia de independencia judicial. Porque sin independencia judicial, pues muchas veces no va a haber justicia. Y eso es parte de que sin justicia, sin ese aspecto axiológico, pues efectivamente no va a haber una sustancialidad de los derechos humanos. Hoy día tenemos, por ejemplo, la prisión preventiva. Es también una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Por la presunción de inocencia. ¿Por qué? Por la igualdad de las personas y por la intromisión del propio Estado, que también la vamos a analizar. Una sentencia nueva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue a principios de este año, contra México. Mire qué interesante y que nos debe de servir a nosotros, porque nosotros tenemos la misma situación, solo que no en la Constitución, sino en el Código Procesal Penal. A México se le sancionó por tener la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir prisión preventiva oficiosa? Que en la ley señala tipos penales que el juez no puede dar medida sustitutiva. Una cosa increíble. O sea, la intromisión de un poder legislativo al poder judicial. Cada caso concreto merece el estudio correspondiente y solo el juez, bajo su estricta responsabilidad, puede dar libertad o prisión preventiva. Entonces, ¿cómo es posible que viene el poder legislativo y se entromete al poder judicial? Eso no es correcto. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a México. El problema de México es más grave porque esa cantidad de tipos penales, prohibitivos para darle libertad provisional, los tiene dentro de su propia Constitución. O sea, prácticamente la Corte Interamericana está obligando a reformar la Constitución a los mexicanos. No sé qué va a pasar con esto. Sabemos cómo son los mexicanos. Y ahora con esto. Pero razón tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario
eliminar la prisión preventiva oficiosa. Usted como juzgador tiene un caso de un homicidio, muy homicidio puede ser, pero hay circunstancias, por ejemplo, en un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. Imagínese usted. Pero como está tipificado por homicidio, usted no puede hacer nada, ¿verdad? Porque el legislador le dijo y le prohibió al juez dar medidas sustitutivas. Eso pasa en Guatemala. Y México igual, y por eso la sentencia. Pero va a ser interesante el grupo que la pueda exponer. Bien, jovenazos, solo tengo 2 temitas que quisiera abordar antes de finalizar. Sobre las sentencias, tal vez el día viernes podamos hablar sobre cuántos somos. Ahorita me aparecen 191, no sé cuántos somos. En esta sección no sé cuántos somos, entonces de conformidad a los que seamos, tenemos que hacer los grupos, porque sí ya urge empezar a hacer los grupos y sí ya urge darle las sentencias correspondientes a cada grupo. Urge. Entonces posiblemente ya el casos, por favor, el viernes ya alguien de ustedes o que se comprometa con nosotros para darnos la cantidad exacta que podemos tener para hacer ya los grupos. Por favor, para el día viernes, por favor. Y el siguiente tema es algo más de concientización. Nada más de... Sí, don Andy, cuénteme. Licenciado, si no estoy mal, según el grupo oficial, somos aproximadamente 193. Ok. En la sección. Perfecto. Entonces, lo hablamos el día viernes. Muchas gracias, don Andy. Don Carlos, cuéntenos. Sí. ¿Me escucha, licenciado? Disculpe. Sí, me escucho. Cuéntese. Control Académico le puede proporcionar un listado oficial de los alumnos inscritos en el curso. Ok, está bien, pero si ustedes me pueden ayudar, mucho que mejor. ¿Sí? Sí, con gusto. También una famosa sentencia aquí en Guatemala. Solo quería comentar eso porque no es la de Claudina Isabel Velázquez sí. y otros versus Guatemala. Sí. Que dio origen a la alerta Isabel Claudina. Excelente. Solamente, licenciado. Son 2 sentencias que dieron tanto Isabel como Claudina. Son 2 sentencias. Pero esos son sentencias que también vamos a dejar en los grupos correspondientes. Bueno, el siguiente tema que es pura concientización. Por favor, no lo van a tomar a mal, pero sí es importante hablarlo. Todos nosotros adoramos a nuestra facultad, adoramos a nuestra universidad. Es la universidad del pueblo y la tenemos que defender. Siempre. Pero les cuento una anécdota que me pasó el año pasado. Y vale la pena hacer énfasis en esta pequeña reflexión. No estoy limitando nada. Simplemente reflexionemos. El año pasado hubo un problemita con una compañerita. Ella hizo una pregunta que aquí a nadie se le debe de limitar las preguntas, los comentarios, a nadie. Pero a un grupo le pareció muy gracioso y una pregunta graciosa y inmediatamente pues la hicieron, ahora la palabra famosa viral y la viralizaron. El problema de la viralización máxima en estos medios y estamos viendo hoy día y que graban y todo lo demás es que esa preguntita la viralizaron por los medios TikTok y no sé qué, y fue a nivel mundial. Pero ¿saben el problema? Es que nunca pensaron en las repercusiones, porque ¿quién quedó mal? No, la niña ni se conoce, ni se sabe quién es nuestra facultad. Yo he tenido el privilegio, jóvenes, de dar clases en universidades privadas de renombre aquí en Guatemala. Y todas cometen errores. No hay alumnos perfectos, no hay profesores perfectos. Todos cometemos errores.
Una preguntita que posiblemente para quien pudo ver muy chistosa. El problema fue para la facultad. Las demás universidades empezaron a decir, miren qué alumnos tiene la facultad, miren qué facultad esa, miren qué no sé qué. Jóvenes, en todas las universidades hay siempre problemitas, pero las otras nos sacan a relucir sus errores. Aprendamos de eso. Nuestros errores y comentarios que queden acá. No los saquemos a flote, porque los que quedamos mal somos nosotros. Ustedes no se imaginan los grandes comentarios tan horribles que le hicieron a la Facultad de Derecho de la San Carlos. No a la niña, a la facultad. Miren qué alumnos, miren, y lo peor que fue a nivel mundial, no digamos nacional. Eso es como que usted en su casa tenga problemas, usted tenga sus problemas en su casa, pero usted jamás va a abrir la puerta y las ventanas para que el vecino venga a verlo y que le mire sus problemas. Eso no. Todos, y bueno asistir, en muchas facultades hay serios problemas. Pero no se cuentan, no los dan a luz. Don Mauricio quiere hablar, perdone. Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Sí, le saluda Mauricio Calderón. ¿Sí? Licenciado, fíjese que yo estuve con usted el semestre pasado, tal vez se recuerda. Solo estoy terminando esto. Me da tiempecito de último, gracias, licenciado, yo espero. Pues sí. Entonces, en muchas facultades de Derecho se cometen unos garrafales errores, pero mire, ahí se queda, como debe quedarse. Entonces me entristeció mucho porque sí, nuestra facultad fue objeto de muchas burlas, demasiadas burlas. Evitemos, no solo en esta clase, tratemos de evitarla en todas las demás, los problemas que se queden acá. Un consejo que les doy, lo toman o no lo toman, ustedes sabrán. Bueno, pasen buena noche, compañeros, nos veríamos el próximo viernes. Don Mauricio, cuénteme. Igualmente. Sí, licenciado, disculpe. Cuénteme. Fíjese que yo estuve con usted el semestre pasado, tal vez se recuerda, siempre en Derechos Humanos. Pero como yo estoy haciendo equivalencias de universidad privada, no me ha salido. Perdón, el semestre pasado no de Derechos Humanos yo. O sea, bien, licenciado, yo estuve con usted en la misma sección. Fíjese que yo estuve el semestre pasado, o sea, el año pasado. Entonces, fíjese que yo con usted, pues, tuve la primer nota, el primer parcial, el segundo parcial, pero como no me habían dado